Todo cambió en el momento en que me vi en el espejo del hospital y comprendí que estaba solo. A mis 68 años, mi cuerpo me había traicionado por primera vez. El doctor lo llamó un pequeño derrame, pero en ese instante, con el lado izquierdo de mi rostro levemente caído y mis pasos tambaleantes, nada de eso se sentía pequeño. Señor Mendoza, no puede quedarse solo durante las próximas semanas. ¿Tiene algún familiar que pueda ayudarle?, preguntó la enfermera, su mirada amable apenas disimulando la preocupación. Mientras guardaba mis pocas pertenencias en una bolsa, mis pensamientos se dirigieron a Laura, mi única hija. No nos veíamos en persona desde hacía casi un año, aunque yo llamaba cada semana, llamadas que ella solía terminar con alguna excusa sobre juntas importantes. Desde que Marta, mi esposa, falleció cuando Laura tenía apenas 8 años, dediqué mi vida a ser padre y madre al mismo tiempo. Dejé atrás mi sueño de dirigir el departamento de literatura en la universidad y tomé 2 empleos, maestro durante el día y corrector de textos por las noches. Cada sacrificio valió la pena al verla crecer fuerte y brillante. Ella vendrá por mí, respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. La llamada que hice fue breve y práctica, como todas nuestras conversaciones recientes. Laura aceptó de inmediato, demasiado rápido, tal vez, y dijo que se encargaría de todo. Mientras esperaba en el vestíbulo del hospital, recordé la última Navidad, cuando finalmente visité su nuevo departamento en el exclusivo residencial Altos de Reforma. La decoración impecable y los muebles lujosos contrastaban con nuestra antigua casa de 2 pisos, cálida y modesta, donde almacenábamos más recuerdos que objetos. Durante aquella cena, Laura hablaba emocionada sobre ascensos, bonos y colegas importantes, pero esquivó mis intentos de contarle sobre el programa de mentoría para jóvenes vulnerables en el que colaboro desde que me jubilé. Papá, esos proyectos comunitarios son... vaciló, girando su copa de vino caro entre los dedos. Admirables, pero podrías disfrutar tu retiro de otra forma, viajar, vivir un poco. Lo que Laura nunca comprendió es que ayudar a esos jóvenes era mi manera de vivir. Ver el brillo en los ojos de Diego Ramírez cuando obtuvo su beca para estudiar administración me dio más alegría que cualquier resort de 5 estrellas. El suave ronroneo de un auto de lujo interrumpió mis pensamientos. Laura descendió del vehículo, impecable en su traje azul marino, en marcado contraste con mi rostro aún entumecido y el bastón que ahora me acompañaba. «Hola, papá», me abrazó rápido, casi por compromiso. «Vamos, el chofer está esperando». Durante el trayecto a su departamento, entre comentarios sobre el tráfico y el clima, finalmente dijo lo que seguramente había estado ensayando desde mi llamada. «Preparé el cuarto de visitas. Será temporal, por supuesto. En cuanto estés mejor, podemos buscar opciones más adecuadas para tu situación». Esas palabras me cayeron como agua helada. Para Laura, había pasado de ser su padre a convertirme en un problema que debía gestionarse. Lo que no sabía en ese momento, mientras observaba la ciudad pasar por la ventanilla del coche, era que dentro de ese penthouse de lujo, descubriría cuán lejos se había alejado mi hija de los valores que tanto me esforcé por enseñarle. El penthouse de Laura me dejó sin aliento, no por su calidez, sino por su perfección fría. Ventanales de piso a techo enmarcaban el horizonte de la ciudad, muebles que parecían más esculturas que objetos útiles, y ni una sola fotografía nuestra decoraba las paredes impecables. «El cuarto de visitas está al fondo», dijo revisando su reloj. «Tengo una videollamada en 15 minutos. La señora del aseo ya surtió el refrigerador, así que siéntete con libertad». Esa primera noche marcó la pauta para Laura los días que salía siguieron. antes Del amanecer y volvía ya entrada la noche. Nuestras interacciones se limitaban a preguntas sobre si había tomado mis medicamentos o si necesitaba algo. Siempre dichas,
mientras ella escribía en su celular. Cada vez que intentaba iniciar una conversación real, ella sonreía con cortesía y se encerraba en su oficina. En mi tercera noche ahí, me dirigí a la cocina por una taza de té y encontré una nota. Mañana tengo una cena con colegas, clientes muy importantes. La señora María te ayudará a prepararte. María, descubrí al día siguiente, era la empleada doméstica que venía 2 veces por semana. Hablaba poco español y evitaba el contacto visual. «Le ayudo a que se vea bien», dijo, colocando sobre la cama ropa que yo no había empacado, prendas nuevas, con etiquetas aún puestas. El gesto, que podría haber parecido considerado, en realidad subrayaba cómo mi presencia debía ser manejada, como si yo fuera un detalle más a cuidar. A medida que se acercaba la noche, escuché a Laura dar instrucciones a los encargados del catering con una precisión casi militar. Al verme, interrumpió su frase. «Papá, te ves mejor», dijo, evaluándome como si fuera otro elemento más a perfeccionar antes de que llegaran sus invitados. La cena consistió en 4 ejecutivos cuyos nombres se me escaparon, todos con trajes impecables y sonrisas aún más afiladas. Laura me presentó con tono ensayado. «Mi papá está quedándose conmigo temporalmente mientras se recupera de un problemita de salud». En la mesa, escuché sus conversaciones sobre acciones en la bolsa y propiedades vacacionales. Cuando uno de ellos mencionó una iniciativa de responsabilidad social, me animé. «Llevo años trabajando como mentor para jóvenes en riesgo», intervine. «Hay un muchacho extraordinario, Diego, que salió de una situación muy difícil y acaba de graduarse con honores en la universidad». «Papá», me interrumpió Laura con firmeza, «seguro que no quieren escuchar sobre tu trabajo voluntario ahora». Charles estaba hablando del programa de responsabilidad corporativa por motivos fiscales. El silencio que siguió fue incómodo. Alguien cambió de tema y yo me concentré en mi plato, sintiéndome cada vez más invisible. Al intentar tomar mi vaso de agua, mi mano, todavía poco cooperativa desde el derrame, derribó la copa de vino. El líquido rojo se derramó sobre el mantel claro y llegó hasta la alfombra persa. «Lo siento mucho», dije, intentando limpiar con la servilleta. El rostro de Laura se transformó y por un instante se rompió la máscara de perfección. «Por el amor de Dios», exclamó empujando su silla, «¿no puedes tener más cuidado por una sola noche? Una noche importante». La sala entera se congeló. Sus invitados bajaron la mirada hacia sus platos. «¿Sabes?», continuó ella ahora con la voz tensa, «esto es precisamente por lo que he evitado tener esta conversación. Tenerte aquí se está volviendo una carga insostenible. Tengo una carrera, una vida. No puedo ser cuidadora ahora». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier dolor físico. Me incorporé lentamente, apoyándome en el bastón. «Con permiso», alcancé a decir, con la voz apenas audible, «creo que me retiraré». Mientras caminaba con dignidad hacia el cuarto de visitas, escuché que uno de los invitados murmuró: «Laura, eso fue bastante cruel». Me senté al borde de la cama, las manos temblando. La niña a la que curé las rodillas raspadas, a la que calmé durante sus pesadillas, por quien trabajé horas extra para pagar la universidad, se había convertido en alguien que apenas reconocía. A la mañana siguiente, encontré mi maleta ya empacada junto a la puerta. Encima, un folleto: «Residencial Atardecer Dorado, hogar para adultos mayores». Me encontraba de pie en el vestíbulo del edificio de Laura, mi maleta a un lado, sintiéndome curiosamente sereno pese al torbellino dentro de mi pecho. El portero, don Ernesto, me observó con ojos compasivos mientras pedía un taxi. «¿Todo bien, señor Mendoza?», preguntó, notando mi expresión tensa. «Solo un cambio de planes», respondí, forzando una sonrisa. «Mi hija tiene asuntos importantes que atender». Mientras el taxi se alejaba, vi cómo Altos de Reforma se hacía pequeño en el espejo retrovisor. La ironía no me escapaba.
después de haber criado a Laura solo, asegurándome de que nunca se sintiera abandonada como yo lo estuve cuando mis padres murieron jóvenes. Ahí estaba yo, descartado como un recuerdo incómodo de su origen. Le pedí al conductor que me llevara a casa de Roberto, mi viejo amigo y colega por más de 20 años. Si alguien me recibiría sin preguntas, era él. Como lo imaginaba, su puerta se abrió antes de que siquiera tocara. ¡Francisco! ¡Por el amor de Dios! Sus ojos se agrandaron al ver mi bastón y la maleta. Esa noche, después de contarle lo ocurrido, nos sentamos en el columpio del porche y los recuerdos me envolvieron como olas. La graduación de Laura en la primaria, cuando dedicó su premio de aprovechamiento a mí, las incontables noches ayudándole con tareas y luego con las solicitudes para la universidad. El brillo de orgullo en sus ojos cuando obtuvo su primer ascenso. ¿Dónde había quedado esa niña? Tal vez esto es consecuencia de mis propias decisiones, le confesé a Roberto. Le di todo, le despejé el camino. Quizás debí dejar que enfrentara más obstáculos. No te culpes, respondió. Fuiste el padre más dedicado que he conocido. A veces, las buenas personas crían hijos que toman decisiones que no comprendemos. La semana siguiente trajo mejoría física, pero un desgaste emocional mayor. Cada noche despertaba sobresaltado, con las palabras de Laura resonando, una carga insostenible. ¿De verdad había criado a alguien capaz de ver a su propio padre como un estorbo? 7 días después de lo que ya llamaba la cena, me encontraba en una cafetería cerca de la casa de Roberto cuando una voz me llamó por mi nombre. «Señor Mendoza, ¿de verdad es usted?» Alcé la vista y vi a Diego Ramírez. Ya no era el joven inseguro de 14 años del centro comunitario, sino un hombre confiado, con un traje hecho a la medida. «¡Diego!». Me puse de pie con esfuerzo, sonriendo con sinceridad por primera vez en días. ¡Qué grata sorpresa! Insistió en acompañarme. Sus ojos recorrieron mi bastón, mi ropa prestada y mi ubicación lejos de mi hogar habitual. «He querido llamarle», dijo. «Acabo de cerrar mi primera gran adquisición desde que abrí mi firma de inversiones. Se lo debo todo a usted». «No digas eso», respondí. «Tú hiciste el trabajo». «Sí, pero usted me mostró el camino». Me estudió un momento. «Con todo respeto, señor, se le ve algo decaído». «¿Está todo bien?» Tal vez fue el agotamiento, o tal vez la preocupación genuina en sus ojos, pero mi fachada se desmoronó. Con frases entrecortadas, le conté lo ocurrido con Laura. Su expresión se endureció. «¿En Altos de Reforma? Eso es». Se detuvo y cambió de tema. «Señor Mendoza, ¿dónde está viviendo ahora?» «Con un amigo, de forma temporal», respondí, sintiéndome avergonzado. «Tengo una junta, pero me encantaría invitarlo a cenar mañana. ¿Le parece bien?» Esa noche, en la habitación de invitados de Roberto, me pregunté qué había hecho mal. ¿Amé demasiado a Laura? ¿Demasiado poco? Había dejado una herida que nunca logré sanar tras la muerte de su madre. Por primera vez desde mi derrame, lloré, no por la hija que me había rechazado, sino por la que temía haber perdido para siempre. El restaurante que eligió Diego era elegante pero acogedor, alejado del bullicio del centro. Mientras nos acomodábamos en la mesa, no pude evitar notar cómo la gente lo saludaba con respeto, muy distinto al adolescente retraído que conocí. «Te ha ido bien», observé con un orgullo genuino que me calentaba el pecho. «Gracias a usted», sonrió Diego. Luego se inclinó hacia mí con seriedad. «Señor Mendoza, hay algo que necesito contarle. Hace tiempo que quería hacerlo, pero ahora me parece aún más relevante». Sacó su celular y me mostró el sitio web de Grupo Inversiones Ramírez. «Hace 3 años fundé mi propia firma. Nos enfocamos principalmente en el desarrollo y gestión de bienes raíces comerciales y residenciales». Asentí, aún sin comprender a dónde iba. «El año pasado», continuó, «adquirimos una participación mayoritaria en el portafolio de lujo urbano. Incluye varios edificios de alta gama en la ciudad
Hizo una pausa. Incluyendo altos de reforma, las implicaciones me golpearon lentamente. ¿Tú eres dueño del edificio donde vive Laura? No solo dueño, yo superviso personalmente la operación de nuestras propiedades premium. Sus ojos se encontraron con los míos. Señor Mendoza, cuando me enseñó a leer contratos antes de firmar, me cambió la vida. Cuando se desveló ayudándome a preparar mi entrevista de beca, me dio un futuro. Nunca lo olvidé. Me removí incómodo. No estaba acostumbrado a tanta gratitud directa. Solo te mostré un camino. Tú lo recorriste. Aún así, dijo con firmeza, ahora tengo la posibilidad de ayudar y pienso hacerlo. Primero, tengo un departamento vacío en el complejo Vista del Río. Es suyo por el tiempo que lo necesite y no acepte un no como respuesta. Durante la cena, Diego me explicó lo que llamó revisiones administrativas estándar que se implementarían en altos de reforma, ajustes en los contratos de arrendamiento, cambios en servicios y un aumento significativo en las cuotas de mantenimiento. ¿Esto es por mi culpa?, pregunté alarmado. Diego sostuvo mi mirada. Esto es negocio, señor Mendoza. El hecho de que su hija lo haya tratado de manera inaceptable es una coincidencia con estas decisiones necesarias. Esa noche, ya en la casa de Roberto, luché con emociones encontradas. Una parte de mí sentía una chispa de justicia al saber que Laura enfrentaría consecuencias, pero otra, la parte que le curó lágrimas y celebró cada logro, se estremecía al imaginar su sufrimiento. A la mañana siguiente me mudé al departamento que Diego había preparado. Era un espacio hermoso, con vista al río, más lujoso que cualquier lugar donde yo hubiera vivido. 3 días después, el teléfono sonó. «¿Papá?». La voz de Laura sonaba tensa. «¿Cómo estás?». «Bien», respondí con calma. «Estoy recuperándome». «Qué bueno, me alegra». Hizo una pausa. «Mira, algo extraño está pasando aquí. 40% y se rumoran remodelaciones que podrían implicar desalojos temporales. He intentado hablar con administración, pero me mandan con los propietarios, una firma de inversiones». Cerré los ojos, sintiendo la inquietud en su voz. «Suena complicado, más que complicado. Parece algo deliberado. Papá, ¿recuerdas a ese joven del centro comunitario? Diego algo». Lo busqué. Él es el dueño del edificio ahora. Mi silencio fue revelador. ¿Lo sabías? Su voz subió. ¿Esto es una especie de venganza planeada? ¿Mandaste a tu protegido a castigarme? Laura, dije con suavidad, me enteré hace poco de que Diego era el dueño, y cualquier decisión que tome es suya, no mía. Hubo un largo silencio. Necesito tu ayuda, dijo finalmente, su voz más frágil de lo que la había oído desde que era niña. La petición quedó suspendida entre nosotros, cargada de significado. Por primera vez en años, mi hija me necesitaba, no mi dinero ni mi tiempo, sino mi intervención. La ironía no pasó desapercibida. «Veré qué puedo hacer», prometí, sin saber todavía si debía o qué diría exactamente. A la mañana siguiente llamé a Diego y le pedí que nos viéramos. Nos sentamos en un rincón tranquilo del parque, cerca de mi nuevo departamento, observando cómo los patos deslizaban sobre el estanque. «¿Te llamó, verdad?», preguntó Diego antes de que pudiera decir algo. Asentí. «Quiere que intervenga». «¿Y lo harás?». Su tono era neutral, pero debajo percibí cierta tensión. «Depende», respondí con cuidado. «¿Estos cambios en altos de reforma son decisiones legítimas de negocio?». Diego miró el agua unos segundos. «Ambas. La propiedad estaba subvaluada y habríamos hecho ajustes tarde o temprano. ¿Aceleramos el proceso después de saber cómo te trató?». «Sí». Giró hacia mí. «Señor Mendoza, usted me enseñó que las acciones tienen consecuencias. Su hija necesita esa lección». Reflexioné sobre sus palabras, sintiendo nuevamente el peso de la paternidad, esa responsabilidad que nunca desaparece. «Entiendo tu intención, pero no puedo aprobar una venganza, ni siquiera en mi nombre». «No es venganza», insistió. «Es rendición de cuentas».
Esa misma tarde, Laura llegó a mi nuevo departamento, su fachada de seguridad resquebrajándose al ver la vista al río. «Está bonito», dijo, claramente confundida por mi nuevo entorno. Le ofrecí té, notando cómo escaneaba el lugar, intentando entender. «Hablé con Diego», dije simplemente. «¿Y?» No le pedí que cambiara sus decisiones de negocio, y su rostro se contrajo. «Papá, puedo perder mi departamento. Ese lugar significa todo para mí. Representa todo por lo que he trabajado». «¿De verdad?», pregunté con suavidad. «¿O representa lo que pensaste que debía ser el éxito?». Ella me miró sin palabras. «Laura, cuando las posesiones se volvieron más importantes que las personas, cuando el estatus reemplazó la conexión. Te crié para valorar lo que realmente importa en la vida. Eso lo dices tú ahora, viviendo como rey», espetó. «Este departamento es temporal», expliqué. «Diego me lo ofreció porque recordó cuando yo lo ayudé a conseguir techo en su peor momento. Esa es la diferencia, hija. Este lugar no es lo que valoro, es la conexión que lo hizo posible». Algo cambió en su expresión. «No tienes idea, ¿verdad?, de cuántas vidas has tocado. Aquel día, después de que...» tragó saliva. «Después de que te pedí que te fueras, uno de mis invitados renunció a nuestra cuenta. Dijo que no podía trabajar con alguien que tratara así a su padre». Las lágrimas se le escaparon. Y luego en la oficina descubrí que 3 de mis colegas habían sido mentoreados por ti en ese programa comunitario. Cuando supieron lo que pasó, bueno, digamos que ahora no soy muy popular. Extendí mi mano. «Nunca quise eso para ti. Lo merezco», susurró. «Estuve tan enfocada en escalar que olvidé cómo llegué al primer peldaño. Gracias a tus sacrificios». Miró el departamento. «Durante años pensé que era exitosa porque tenía la dirección correcta, el trabajo correcto. Pero tú construiste un legado de personas que darían todo por ayudarte. Ese día hablamos durante horas. De verdad hablamos». Me contó sobre la presión de su trabajo, el miedo constante al fracaso. Le recordé historias de su infancia que había olvidado, pedazos de su esencia que el tiempo y la ambición habían opacado. 2 semanas después, Laura puso a la venta su departamento en Altos de Reforma. «Demasiados gastos», explicó. «Además, ya me cansé de definirme por un código postal». Encontró una casa tipo colonial en Coyoacán, más cerca del centro comunitario. Y para mi sorpresa, comenzó a ofrecerse como voluntaria los fines de semana. No fue una transformación inmediata. Los cambios reales nunca lo son, pero fue un comienzo. Por mi parte, volví a mi hogar modesto una vez que recuperé la salud. Diego todavía me visita cada semana para jugar ajedrez y platicar. Laura se une a veces y ahora canaliza su lado competitivo en dominar el juego, en lugar de acumular símbolos de estatus. El domingo pasado, mientras compartíamos una cena sencilla en mi pequeño comedor, Laura alzó su copa. «Por medir la riqueza por las vidas que tocamos, no por las cosas que poseemos». En ese momento, mirando verdaderamente a mi hija otra vez, supe que a veces las lecciones más profundas vienen disfrazadas de nuestras mayores tristezas. Y recordé que el verdadero éxito no se encuentra en los penthouses ni en las oficinas de esquina, sino en el legado de amor que dejamos atrás.